Es una novela sobre los años del hambre, los años más duros de la historia de España después de la Guerra Civil, los primeros años de la posguerra, del 39 al 45, años de fusilamientos, de represión, de incertidumbre, y a través de unos personajes corrientes, de seres normales, pues cuento un poco también la historia de lo que fue Madrid y fue España durante esos años tan duros. ¿Y por qué decidiste orientar la novela a la época de la posguerra? Bueno, yo había escrito ya varios libros sobre la transición y los últimos años del franquismo, incluso también había escrito alguna cosa sobre la guerra civil, pero para ir completando también la época pues me faltaba eso, y además es que me parecía que no había mucho libro publicado sobre esos años. Hay muy pocas novelas sobre esos años, es como si la sociedad española hubiera querido olvidar precisamente esos momentos traumáticos de su pasado, y me parecía que alguien tenía que contarlos. Almudena, Grandes y poco más, no hay muchos libros, no hay muchos autores de novelas que hayan escrito sobre esos años, y creo que merece la pena contarlos porque son unos años muy duros. En tu novela tienes dos personajes reales que son Heriberto Piñones y Dionisio Regidor. Bueno, varios más, sí. ¿Qué te lleva a cogerlos para que formaran parte de la novela? Es una novela protagonizada por personajes de ficción, pero como en las novelas realistas del 19, en las que de repente aparecía Napoleón, ¿no? Pues del mismo modo yo quería también mezclar personajes reales con personajes de ficción, y por ahí aparecen efectivamente pues algunos de los enviados por el Partido Comunista para organizar la resistencia en el interior, que tienen todos ellos un final trágico, y también personajes del régimen, algunos de los cuales no tardan en enemistarse con el régimen, entre ellos Dionisio Ridruejo, que tiene una trayectoria bastante peculiar y bastante interesante. ¿Y de qué fuentes y métodos has utilizado para poder crear la historia? Sobre todo del trabajo que han hecho los historiadores antes y los libros de memorias, también hemerotecas, pero lo que hay poco es precisamente, ya no queda gente que tenga una memoria de aquella época, y, y los testimonios orales escasean ahora, pero también escaseaban en el pasado, porque creo que la gente prefería no hablar de aquellos años. Eran años tan duros y tan envilecedores que mucha gente prefirió olvidarlos. ¿Y podríamos decir que es la mejor historia que has escrito hasta ahora? ¿La? La mejor historia que has escrito. Bueno, no, es la novela más trabajada porque es la más larga, pero ya tengo tantas novelas que ya no sé, no sabría elegir entre ellas. Pero es también la novela que, desde el punto de vista técnico, pues es más elaborada porque tiene más protagonistas y son más hilos narrativos que se juntan, son muchos personajes, y era para mí como un gran juguete, ¿no? Porque tenía ahí 30 y tantos personajes, 30 y tantas vidas que tenía que combinar para ver qué salía de ahí, ¿no? Y mi idea era hacer, sobre todo, una representación total de lo que fue aquellos años, ¿no? Es decir, como que cada lector vea que está todo contado, y que el lector pueda incluso identificarse con aquello y ver que, en fin, que ese mundo está contado al completo, ¿no? Bueno, la guerra civil está muy contada y probablemente ya no quede mucho por contar, ¿no? Pero de la primera posguerra hay muy poca cosa escrita, y estaría bien que, en fin, que los novelistas también quisieran contar esa época, que fue una época muy violenta, porque había muchas armas, porque había muchos fusilamientos, porque había pues muchas delaciones, porque había mucha gente en las cárceles, porque había todavía muchas represalias. Y quiero pensar que, en fin, que es un tema interesante para el novelista, porque el novelista lo que busca es precisamente tiempos conflictivos y momentos violentos, ¿no? Porque Madrid, al mismo tiempo que representa a toda España, tiene también sus características especiales, ¿no? Probablemente muchas de las historias que cuento sobre ese Madrid no podría contarlas desde otra ciudad. Es decir, el Partido Comunista no manda a otras ciudades a sus líderes a reorganizar el partido. Las cosas que pasan dentro del gobierno, las conspiraciones internas y los intríngulis de las luchas de poder solamente tienen lugar en Madrid. Difícilmente podría contar una historia parecida ambientada en una ciudad que no fuera Madrid, ¿no? Y sé que estás dibujando casi en el siglo XX, acabarán conectándose con la historia.
Bueno, estoy dibujando una parte del siglo XX, es decir, mis novelas ambientadas en tiempos más recientes acaban justo en los años, a finales de los 90, y lo más antiguo que he escrito pues tiene que ver con la guerra y un poquito antes, tal vez un poquito antes, ¿no? Es decir, que en realidad sí que me estoy centrando en un periodo muy largo del siglo XX, que son esos 60 años, y que es la época en la que me muevo bien, me siento más a gusto contando historias de aquellos años que de estos, que son más prósperos y más confortables, pero también más aburridos.